Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestro programa Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de educación infantil. Sí, vamos a hablar cómo se educa un niño. Posiblemente, cuántas veces lo hemos repetido, nunca tenemos la preparación, nunca nos enseñaron cómo educar. Solamente es lo que espontáneamente surja y cómo también lo traemos repitiendo lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces hay muchísimos mitos, muchísimas teorías que vale la pena revisar, porque es que las generaciones anteriores se educaron de una manera y creemos que en el mundo de hoy, con tantísimos cambios que estamos enfrentando, podemos seguir educando de la misma forma. Tal vez papá y mamá, o un hombre o una mujer que desean tener un hijo, lo primero que habría que mirar es como ¿qué estudio? ¿Qué aprendo? ¿Qué reviso? Yo no puedo llegar a la vida o traer una vida diferente con la idea o suponiendo, así me educaron a mí, así voy a educar yo. Estás equivocado, papá o mamá. ¿Por qué? Primero por una cosa elemental. El mundo en que te educaron a ti ya no existe. El mundo en que te educaron a ti, hombre o mujer, ya desapareció. Y si tú quieres educar a tus hijos, a las nuevas generaciones, en el mundo real, pues vas a tener que considerar, revisar y cambiar muchas de las teorías y creencias que te dieron. Por ejemplo, cosas elementales. Nace un bebé y muchísimas veces las abuelas o las generaciones anteriores dicen que al bebé, al niño o a la niña recién nacido, hay que ponerle mitones. ¿Sabes qué es mitones? Aquello para ponerle en las manitos para que el niño no se chupe los dedos. Hoy están mandados a recoger los mitones. Creo que ya nadie ni teje ni hace mitones. Al ponerle mitones al niño era como si lo estuviéramos limitando para que el niño no se metiera los dedos a la boca y no chupara dedo, pero psicológicamente para el niño era cerrarle, cortarle una parte de su cuerpo. El niño no tenía visión de esa parte y además impedía como una flexibilidad y un desarrollo del chiquito con su propio cuerpo, mirarse, reconocerse. Eso el niño no lo empezaba a hacer porque tenía mitones. Entonces, de los mitos que nos han dicho, el de los mitones es uno de aquellos que tenemos que revisar, que tenemos que erradicar y no podemos seguir repitiendo. También nos habían dicho y nos han enseñado que el niño debía dormir boca abajo. Hay que consultárselo a los pediatras, pero también se revisa que los niños no deben dormir boca abajo. Hay la posibilidad de que se puedan ahogar, de que puedan tener situaciones más complejas. Todo lo que nos enseñaron en educación de niños y de niñas, pues vale la pena revisarlo. Habrá cosas en las cuales coincidimos, pero habrá otras que hay que cambiar. La importancia de los abuelos y de las abuelas en la educación de los niños es valiosísima, pero abuelo y abuela son los más complejos, los más difíciles de mover en las creencias que tienen sobre educación. Entonces, abuelo y abuela, al igual que papá y mamá, que pueden estar más abiertos, son más jóvenes, pertenecen a otra generación, han tenido las ideas, han visto que las ideas van y vienen, los conceptos se pueden modificar. Puede que papá y mamá estén más abiertos a los cambios, revisando lo que ellos recibieron, pero lo pueden cambiar. De pronto los abuelos no tanto. ¿Y qué sucede con los abuelos? Que muchos de los niños de hoy en día van a pasar a ser educados por abuelos. Y los abuelos entonces a veces se resisten al cambio del mundo. Y si los abuelos van a colaborar en la educación de los nietos, ojalá que tengan la apertura mental de saber que muchas de las cosas con la que los abuelos educaron a sus hijos ya no tienen vigencia para educar a los nietos. Entonces, educar a un niño hoy en día es revisar conceptos. Hay muchísimas teorías, hay muchísima literatura, pero lo importante es que entendamos y aceptemos que no se puede educar como nos educaron a nosotros. ¿Qué tal la filosofía del coco? Asustar al niño con el coco, con el diablo, con la patasola, con tantas cosas que se decían porque creíamos que educando con miedo el niño se portaba mejor. Hoy está mandado a recoger. Educar con miedo es generar cualquier clase de problemática.
tú no puedes educar ni con miedo ni con mentiras. Las mentiras también terminan haciendo mucho daño. Hay una filosofía que dice, el fin justifica los medios. O sea que para conseguir que el niño o la niña o cualquier persona haga lo que yo quiera, entonces construyo una mentira, cualquier cosa, construyo cualquier historia, pero me siento tranquila porque conseguí el resultado. No es verdad. Entonces, para que el niño coma o para que el niño asuma un comportamiento que papá y mamá o los abuelos o la familia quiere que aprenda, entonces lo asusto. Entonces yo le puedo decir al niño, si no comes, un pordiosero te va a llevar en la tarde, va a tocar aquí en la puerta y te va a llevar. O si yo quiero que el niño duerma solo o que el niño tenga un comportamiento en la noche, entonces también lo asusta y dice, viene el coco y si no haces tal cosa, el coco viene y te asusta. Esas formas de educación con las cuales se levantaron muchísimas generaciones, hoy están mandadas a recoger. Hay algo bien importante para revisar. Muchísimas personas dicen, hey, pero ¿cuál es el problema? A mí nunca me hicieron daño esas cosas, míreme dónde estoy, a mí me educaron con miedos y dónde estoy. Alto allí, a ti te educaron con miedos. Y si hay algo en la vida de tus hijos o de tus nietos que no está funcionando bien, puede llegar a tener algo de influencia de la forma como a ti te educaron. Hemos hablado en este programa varias veces de cómo el linaje, ¿qué es el linaje? Es la relación familiar que existe de ancestros, abuelos, nietos, hijos o bisabuelos. Los ancestros, el linaje trae una historia inconsciente y esa historia no la borras. Es que yo no conozco la historia de mis abuelos. El que no la conozcas no significa que no existe. El que tú no seas consciente de ella no significa que esa historia no existe. Y al existir esa historia, a través de algo que se llama el campo mórfico, a través de esa información que sí está, por decirlo de alguna manera, está metida en los genes simbólicos de cada miembro de la familia, pues esa historia está allí y esa historia tarde que temprano puede salir de alguna manera. Alguien la vivencia a través de una lealtad familiar y esa historia sigue presente. Esto último que te estoy hablando tiene que ver con un tema de constelaciones familiares y de campos mórficos que no vamos a tratar hoy en este programa, pero te lo anuncio por si quieres meterte a Google, por si quieres investigar. Entonces la historia familiar siempre está presente y cuando tú argumentas, pero a mí me educaron de esta manera y yo no tengo ningún problema, hay que generarle un interrogante. Puede que tú no manifiestes el problema, pero o tus hijos o tus nietos pueden llegar a tener el problema como si estuviera el problema gestado a través del linaje, como si estuviera guardadito, como si estuviera, dijéramos, calentándose a través de todas las personas de la historia familiar y de pronto un niño o una niña empiezan a tener comportamientos que no sabemos por qué se dan. En el tema de descodificación biológica, también un tema novedoso hoy en día que no conocieron las generaciones anteriores, en la descodificación biológica se dice que un problema no resuelto, 4 generaciones, hubo una generación que lo vivió, la segunda no lo enfrentó, la tercera no lo enfrentó, a veces es posible que en la 4ª generación el problema no dicho, el problema no resuelto se vuelva una enfermedad degenerativa. No hay que olvidar que el cuerpo y las emociones están absolutamente ligados. Yo no puedo decir, no, es que eso es un problema físico y no tiene nada que ver con las emociones. En la temática de descodificación biológica, cada vez es más claro que cada emoción se manifiesta a través de un órgano del cuerpo. ¿Dónde tienes guardada la emoción? ¿Dónde está retenida? Y en la retención debe estar en alguna parte de tu cuerpo físico y es muy importante por eso descubrir cuál es el órgano dañado y qué emoción está allí retenida. Muchas veces, más que dar la droga y el fármaco para quitarle al órgano el problema, hay que mirar qué emoción está guardada en ese órgano.
Cuando tú descubres la emoción, a veces, trabajando descodificación biológica, es como magia. Es como si descubierta la emoción retenida, el órgano se libera y hay otra vez salud. Hay que investigar, hay que averiguar, hay muchísimas cosas nuevas. Todo esto porque estamos hablando de educación, estamos hablando de educación de niños, estamos hablando que hay que revisar, hay que cambiar creencias, hay que hacer actitudes diferentes si queremos hoy educar niños y niñas. Lo peor que podemos hacer es enfrentar el mundo de ellos hoy en día diciendo, así lo hicieron conmigo. Alto, papá y mamá, no lo puedes repetir. Vamos a continuar después de comerciales. Entonces, a revisar conceptos, a revisar creencias. Aparentemente lo más fácil, sí, porque leer, oír, ver es muy fácil. ¿Qué tanto estoy dispuesto a cambiar respecto a la educación de mis hijos y mis hijas? Hay muchísimas cosas por mejorar, sabiendo que primero ellos viven en un mundo completamente diferente, en la tecnología, el avance de su cerebro. Hay quienes dicen que desde 1990 el cerebro de los niños ya es diferente. Cuando vemos la biología y miramos el mundo de los animales, por ejemplo, miramos que después de muchísimos años, de muchísimas generaciones, los animales van perdiendo partes de su cuerpo que no usan. Orejas muy grandes, hay cosas que van cambiando en el cuerpo biológicamente a través no de una generación sino de muchísimas. Pues bien, estudios de Alemania prueban que a partir de 1990 hay una generación de niños que tienen su cerebro concebido de otra forma. Primero, nos sorprende cómo traen casi que incluido en su mundo el chip de la tecnología. Se encuentran un niño y una persona adulta y el niño coge en un segundo la tecnología sin aprendizaje y el adulto tiene que demorarse mucho más para aprender lo que el niño trae como natural en su condición. Entonces eso nos va probando que si ellos no tuvieron aprendizajes anteriores, ¿por qué tienen tal facilidad para captar las cosas? Es muy sencillo. El mundo, su cerebro, biológicamente es diferente. Tienen situaciones interiores que las captan muchísimo más rápido. La memoria de estos niños, la capacidad de observación. Además, el ambiente es mucho más abierto, porque en el ambiente de creatividad los niños se mueven a los 3 meses, a los 6 meses pueden ir a jardines infantiles, a lugares donde los cuidan. Entonces, el niño está constantemente estimulado por ojos, mirada, oídos, sensaciones y está mucho más despierto, más alerta, captando muchísimas más situaciones diferentes. El mundo de los niños anteriormente era chiquito, nacía, se metía en una cuna, en un hueco, en un rincón de la casa muy lindo, oscuro, que no haya ruido, que no lo despierten. Hoy estos niños viven primero en casas mucho más pequeñas. Y al vivir en casas mucho más pequeñas, el ruido de la cocina, el ruido de todas partes les llega. No es que el niño se duerma sin ruido. Hoy los niños se duermen con ruido. Se duermen con el televisor, hay quienes los hacen dormir con música, hay miles de maneras. Entonces, los mundos son muy distintos y el estímulo de esta época que nos golpea todo el tiempo, cosas nuevas, novedosas, la luz, el color, el sonido, la emoción, todo es diferente. Estos niños entonces nacen y llegan a encontrarse con muchísimos más estímulos y al año, a los 2 años, niños estimulados sanamente pues tienen una capacidad y una apertura muchísimo más grande para aprender. De allí que es tan importante, papá y mamá, cuando vayas a tener tu chiquito o tu chiquita, primero pues que aprendas y segundo que les des la oportunidad de relacionarse con el mundo. Hay quienes consideran que los niños deben de permanecer en casa, es totalmente respetable, y que solamente a los 3 o 4 años deben ir al jardín. Hay muchísimas teorías sobre ello y totalmente respetables. Yo diría que de ser posible, en la situación ideal,
Un niño o una niña debe permanecer un primer año, unos primeros 8 meses, 10 meses en su hogar, en su casa, ojalá acompañado de personas que lo ayuden a estimular, quiere decir que le puedan poner música, que le hablen. Una de las cosas más complejas que teníamos en el mundo de los niños y de las niñas era la media lengua, ¿la recuerda? Entonces papá y mamá y los abuelos se emocionaban con las primeras palabras del niño o de la niña y el niño decía, yo quiero, y entonces los abuelos y las abuelas, papá y mamá, se sienten orgullosos de ese yo quiero y repite, yo quiero, nené. Entonces les hablamos repitiendo el mismo lenguaje de ellos. Y miren lo paradójico, yo quiero que mi hijo y mi hija hablen. Cuando el niño empieza a pronunciar las primeras palabras que las dice en media lengua, él necesita el estímulo de la palabra bien dicha para poder seguir creciendo. Pero ¿qué sucede? El niño dice la media lengua natural de su lenguaje, la media lengua natural, ¿y qué sucede? Hay desde afuera un espejo que le repite lo mismo. ¿Qué quiere decir? El niño entonces entiende que esa es la forma correcta de hablar. Y si esa es la forma correcta de hablar, yo no cambio el lenguaje. Hay muchísimos problemas en el lenguaje. Hay niños y niñas que siguen teniendo unas medias lenguas espantosas a los 4 y 5 años. Si no hay un problema que una terapista del lenguaje puede descubrir, muchísimas veces puede ser mala crianza, o puede ser contemplación, o puede ser una manera de que el niño no hace un esfuerzo porque considera que ese es el lenguaje adecuado, porque los que lo rodean le repiten el lenguaje de la misma manera que él lo dice. Entonces entendamos, el lenguaje era fundamental. La media lengua es maravillosa en el niño, pero es nefasta, terrible en el adulto que le repite al chiquito porque le encanta cómo se oye, pero el niño oye lo que le dice el adulto y dice, ah, eso es como se tiene que hablar, y así no es como se tiene que hablar. Nos parece muy lindo a los 2 años, pero luego a los 6 años, a los 8 años, el niño de la media lengua es un niño expuesto a que entienda menos las cosas intelectuales en su colegio y hacer la burla de sus compañeros. El lenguaje es muy importante. El lenguaje no solamente es aprender palabras. El lenguaje es la primera norma, la primera consideración donde la cultura nos impone su marca. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la primera imposición, la primera norma que tenemos los seres humanos es el lenguaje. Hay gente que dice, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo no quiero aceptar lo que la cultura dice. Pero entiende, la cultura llega a tu vida, lo quieras o no, a través del lenguaje. Tú no puedes construir significados para las palabras a tu manera. Estarías fuera de la realidad, serías una persona de comportamiento psicótico y no podrías entender que la cultura es la primera imposición del ser humano. Si perteneces a una cultura, hablas el lenguaje de la cultura. Lo quieras o no, podemos hacer arreglos a las palabras, pero si tú te quieres comunicar y quieres que el mundo se comunique contigo, el lenguaje es la primera imposición. Pero no tengo que hacer de ese lenguaje una media lengua para los niños y para las niñas. La media lengua les termina haciendo muchísimo daño a ellos. La media lengua es así como me habla la abuela, como me habla mi mamá, yo quiero, el niño lo sigue repitiendo y no aprende. El desarrollo del lenguaje no es el desarrollo de palabras, es desarrollo cerebral, es empezar a captar significados de las cosas. Yo no soy una experta en terapia del lenguaje, hay gente maravillosa en cualquier parte del lugar donde tú te encuentres, hay gente especializada, pero elemental, no le hables media lengua, háblale claro. No lo escondas y no lo metas a un sitio donde no haya ruido, a ese bebé recién nacido. Háblale. Cada vez que le estés haciendo algo al niño o a la niña, háblale. Porque acuérdate que él es una grabadora sin sonido. Entonces, en la medida en que yo le voy dando estímulo, te voy a dar el tetero, te voy a ir a bañar, nos estamos bañando, te estoy poniendo la camisa, te estoy peinando.
esto que estamos haciendo, vamos a cantar. Si tú le estás diciendo al niño constantemente lo que estás haciendo, el niño en esa grabadora en blanco va captando y va aprendiendo. Acuérdate que la vida de un bebé, acuérdate que desde que nace es un aprendizaje. ¿Qué le estás enseñando? Si no hay sonidos, si solamente hay silencio, si no hay ninguna clase de ruido, así es el mundo en la abstracción y en el mundo cerebral del niño. Si tú lo estimulas, si tú al computador, a ese cerebro computador del bebé, le metes un programa, el sonido, la música, las palabras, los significados, pues el niño aprende. De ti depende. Nos dijeron que el mundo de los niños era totalmente plano, no le hagas ruido, no lo despiertes, no lo incomodes. No, déjalo claro, descansar, tiene que tener sus ratos, pero el estímulo consiste en poder programar ese computador para que empiece a enfrentar la vida. Bueno, vamos a continuar hablando de educación de niños en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias, que la pasen bien.